Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este panel. No sé, ya llevamos varios de estos paneles que ya ni sé en cuál vamos. Pero hemos estado teniendo varias de estas actividades paralelas. Esta es la primera que tenemos en Santiago, porque hoy iniciamos, es decir, estamos arrancando la segunda patita de Excéntrico en esta ciudad con este panel. Que va en torno a los feminismos, arte erótico y pornografías. El panel se enmarca en las actividades paralelas de Excéntrico en su quinta edición, que este año lleva por nombre Insolencia y Goce. También está en el marco de un esfuerzo que hemos hecho como producción en el equipo por tener espacios de conversación que siempre se reclaman y son necesarios e importantes cuando trabajamos en torno a las pornografías críticas desde múltiples aristas. Tuvimos un panel en el que abordamos educación sexual y pornografías, tuvimos el lanzamiento de un libro, tuvimos también un panel en el que hablamos de las producciones autogestivas independientes dentro de las pornografías críticas, en el cual pudimos hablar respecto de la manera de trabajar que tienen las productoras en distintos lugares, especialmente en Sudamérica. Y el día de hoy queríamos hablar de este tópico precisamente porque la pornografía es un campo que ha estado históricamente en disputa y ha sido discutido por los feminismos. Y cuando, no sé, le comentaba a las chicas recién que a mí me pasa un montón que cuando comento que trabajo en pornografías críticas me dicen, ay, ¿qué es eso? Y yo, bueno, es otro modo, y empiezo a explicar de qué va. La gente tiene que tener esa respuesta de, entonces son como películas eróticas, son como películas más artísticas. Bueno, dado que está esa asociación, nos pareció importante como equipo tener esta instancia de conversar con personas expertas en sus diversas áreas de trabajo, artistas que se desenvuelven en el ámbito de las artes eróticas y pornográficas. Quisiera, antes de iniciar, comentarles un poquito de Excéntrico. Excéntrico es una muestra internacional de cine y placeres críticos que, como les decía, celebra su quinta edición este año. En nuestros programas estamos haciendo también un esfuerzo por centrar las curadurías en Sudamérica, al menos este año, con la Insolencia y Goce. Estamos gestando o facilitando un acto reivindicativo por las producciones sudacas. Tenemos invitadas internacionales por primera vez en la muestra. Además, hacemos itinerancias a lo largo del país. Por primera vez lo hicimos durante el 2023. Esperamos que esa experiencia se pueda replicar para este año. Tuvimos un pequeño programa en Valdivia, otro en Puerto Varas, otro en Concepción. También hemos hecho itinerancias alrededor del mundo, en múltiples ciudades de Europa, en México, en Argentina, etc. Sí, estamos como full en la porno barricada y encendiendo territorio, y desde ahí agradecemos un montón también su presencia. Todavía el día de hoy nos quedan todavía un par de actividades paralelas. Les invitamos a revisar el programa. Espero que afuera ya puedan encontrar algunos impresos. Si no, pueden visitar nuestra página excentricofest.com. Ahí también tienen el programa digital donde pueden ver todas las películas que nos queda por ver hoy, mañana y pasado aquí en Santiago. Tenemos también un punto de encuentro que es el Bar Bajo Llave. Después de las proyecciones nos vamos para allá a compartir, a hablar de las películas, de las actividades que estamos compartiendo. Y tenemos también una fiesta de clausura. Les invitamos también a visitar el espacio del Ángel durante las funciones del nuevo porno chileno, que son el corazón de la muestra. Y creo que eso, no sé si me pasa algo, Andrés, creo que está toda la información de azafata que dice Andrés ya compartida. Entonces podemos iniciar nuestro panel, que les digo, emerge de esta reflexión que tenemos en el equipo sobre estos límites, si es que los hay. Ahí vamos a saber cuáles son las perspectivas de nuestras expositoras.
pero problematizar y tensionar los límites entre estas ideas que a veces son un poco de sentido común sobre el arte erótico, las pornografías y los feminismos, entendiendo también que, como señalaba hace un rato, la pornografía ha sido un tema controversial dentro de los feminismos desde hace muchas décadas. Ha implicado posicionamientos diversos también dentro de los activismos que van desde la negación, el silenciamiento, activismos muy activos, valga la redundancia, orientados a abolir la pornografía, a abolir el trabajo sexual, rondan dentro de los feminismos ideas que están orientadas a considerar la pornografía como un aspecto que socava la libertad de las mujeres, que violenta a las mujeres, y ahí también hay otra categoría que emerge como dentro de esta reflexión, no sé si ustedes después la quisieran retomar, pero también está ahí la cuestión de las mujeres. ¿Para quién son los feminismos y los activismos feministas? ¿Qué pasa con las artes y sus quehaceres? Y para ello invitamos a 3 expositoras que se desenvuelven en distintos quehaceres, tanto activistas como performáticos y artísticos. Había pensado en aprenderme sus biografías, pero son tan contundentes que no tengo ganas que se me pase nada. Estaba leyendo y decía, no, esto todo es importante, no puedo pasarlo por alto, así que las voy a leer, ya las que me mandaron ustedes. Tenemos por un lado a Sofi, que vino especialmente desde Uruguay a compartir con nosotros el día de hoy, se motivó, se tomó un avión y llegó ayer para compartir su trabajo. Sofía Martínez Frenkel es artista visual, performer y docente. Durante 2018 y 2019 cursa la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Facultad de Artes, UDLA, profesora adjunta, coordinadora del Laboratorio de Estudio de la Imagen, integra el colectivo FAC. Desde 2009 participa en el Laboratorio de Cine FAC, donde se especializa en curaduría de archivo y cine transfeminista. Actualmente tiene su taller en Pensión Cultura Milán. Es cofundadora de Ojete, Sex Sindicato, el primer almacén sexual disidente del Uruguay. Sofía ayer nos comentaba, de pronto también puedes contarnos un poquito de eso, que al parecer en Uruguay es muy reducido el circuito de personas que se desenvuelven en estas cosas disidentes y sexuales. Actualmente, claro, forma parte del libro El dedo en el porno, Regoces entre teoría, feminismos y pornografía, compilado por Laura Milán, que también anda para acá en Excéntrico. Anduvo el libro también dando vueltas por ahí, creo que ya no queda ninguno. Recibe el premio Eduardo Víctor Aedo, FEFK, Fondos de Estímulo para la Formación y Creación Artística en 2022. Ese mismo año su cortometraje Pelo de Gate es parte de la selección oficial del Porn Film Festival en Berlín. Ahí es donde nos conocimos con Sofi. Ese mismo año, en julio de 2023 participa del Post-Porn Film Festival, la 30ª edición del Porn Film Festival en Bremen, Alemania. Esa es Sofi, le damos un aplauso. Bienvenida a Sofi. Pero ahora tenemos a Yasmin Ra, Jasmine Ra, representante, Chilean Represent. La Jas está además con una película en la selección de nuevo porno chileno, que es El Acto Canibalismo. Se proyecta el día de hoy, de hecho, así que todas invitadas a ver la selección donde está algo del trabajo de Jas, que es una activista visual dedicada al performance art, la ilustración, la escritura teórica y poética feminista. Es licenciada en Artes Plásticas y psicoanalista de la Universidad de Chile. Su práctica artística y performática está fuertemente arraigada al contexto sociocultural chileno, donde a través de su cuerpo y autobiografía instala una discusión sobre los roles de género, sexualidad, memoria histórica, denuncia social y posibilidades futuras. Durante su práctica de performance ha explorado en gran parte temas autobiográficos y políticos.
con el interés de trastocar desde un conocimiento situado el discurso hegemónico sobre la cuerpa, la sexualidad, el género, la familia y las instituciones que fundan y mantienen la estructura patriarcal. Para ello se ha inspirado en el terrorismo poético, el postporno, la acción directa y la teoría cyborg, realizando acciones que componen y conjugan significados en relación a la cuerpa, los objetos y el espacio. Hans, además de tener una película en la selección del nuevo porno chileno, también es activista y trabajadora de delito contracultural, ¿no? Sí. Un aplauso para Hans. Y también tenemos a Itchel, de México, que se vino a vivir hace poco a esta ciudad, desde la Ciudad de México. Itchel es investigadora en tecnología, género y feminismos. Actualmente confabula con organizaciones de la sociedad civil por los derechos digitales y la libertad de expresión, nerd BDSMera, sadomasoquista, facilitadora de espacios colectivos de juegos y aprendizajes de Chivari para feminidades, cuerpos e identidades disidentes. Performer desde el 2020, sus últimas performances destacadas fueron en el marco de la exposición Flor Pecaminosa en Servidor Local en Ciudad de México y en el contexto del Festival de Artes Eróticas en Bogotá, Colombia. En su práctica desea repensar la vulnerabilidad como una forma duradera de resistencia que nos invita a continuar hacia formas colectivas de placer. Jauría en el espacio de aprendizaje de Chivari, Círculo de Estudios para Switches y el colectivo de arte erótico Pecaminosas. Un aplauso para ustedes. Y bueno, nosotras organizamos el panel en rondas, entonces vamos a ir trabajando, las chicas van a ir abordando algunas temáticas que nosotros vamos a ir proponiendo, cada una va a contar sus perspectivas y al final vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios del público. Lo primero que queríamos preguntarles, chiques, es sobre su trabajo, que a grandes rasgos nos cuenten de qué va, qué es lo que están haciendo actualmente, qué es lo que han hecho también en su historia, cómo se ha ido desentramando el trabajo que realizan para poder definirlo como lo definen, por ejemplo, en sus biografías, y que desde ahí también puedan ir abarcando el qué del panel les hace sentir interpeladas. Sofía, cuéntanos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. ¿Qué contarles? Primero siento también como que es muy distinto eso que leíste y desde dónde trabajo o lo que hago. No sé si están pasando las imágenes. Bueno, como decía, formo parte del laboratorio de cine y la Fundación de Arte Contemporáneo ya desde el 2019, desde el 2009, y ahí empecé a trabajar principalmente lo que es cine experimental. Trabajaba así en fanzutas, con algunos colegas y con algunas pelis porno, que hacíamos intervenciones y eso. Principalmente me dedico hace 15 años a la docencia, doy clase de diseño en la universidad. Y en 2017, 2018, conozco a Lau Milano en un taller que dimos allá. Y es a partir de este encuentro y de otras colegas también que nos reúne el laboratorio, que mi trabajo empieza a estar como vinculado o enmarcado en lo que sería el post-porno y ahora capaz que el arte erótico. Es como que me pasa eso, trabajo mucho como con amigues y desde los afectos y las cosas que van surgiendo en cada encuentro, por ejemplo en Pensión Milán, es como que me van llevando a laburar y a su vez, una vez que están, muchas veces no tenemos claro, o no tengo claro cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, pero una vez que sucede, es como que se aclara y entiendo o como que se resuelve un poco más cuál era el propósito de ese trabajo. A veces doy como cosas obvias, no sé si explicar un poco más o no, o hasta dónde.
Bueno, el trabajo que hago, y también trato como de articular un poco, estas son imágenes más random que elegí de cosas que hago. El trabajo que hago en la facultad muchas veces parece que estuviera totalmente alejado como de esto de lo que es la pornografía o el porno o el arte erótico, ya lo incluí. y siempre estoy como tratando de articular, ¿no? Y creo que sí hay un punto que tiene que ver, bueno, con el cuerpo, la representación del cuerpo y la sexualidad. Eso creo que son como las líneas que de alguna manera atraviesan lo que trabajo, lo que me gusta explorar. Acá, bueno, hay varios de mis trabajos que desde el 2018 por ahí he empezado a hacer. Que no sé si hablar de ellos o qué, pero bueno, sí. Hay algunos que tienen que ver con lo que es el audiovisual, que trabajamos en el laboratorio de cine. En el laboratorio de cine laboramos en fílmico, y también tenemos una forma de trabajar autogestionada. Este es el cortometraje que presenté en Berlín, pero debate. También es eso lo que, o sea, es como siempre la manera de trabajar es con amigos y encararlo de esa manera. Por un lado está como esta línea que tiene que ver más con el audiovisual. Esto es Casa Acogida. ¿Salió un dedito así? Esta fotografía es de Noche Performance en la Creación Cultural Milán. Organizamos 4 veces al año un evento que se llama Noche Performance, y ahí trabajo con Ojetes Sex Sindicato, que era esto que decía Bach, es como el primer almacén sexual disidente del Uruguay, que surge como una curaduría de cine sobre post-porno, transfeminismo y antifascismo, que organizamos con 2 colegas más, ya también de Uruguay, y a partir de esto empezamos con la idea del sex shop, que en realidad el sex shop empezó a ser como una especie de plataforma que para mí conecta a artistas, diseñadores, diseñadoras que están vinculadas con la temática. Organizamos ferias en un café, en el 11 y 11. Ahí también, además de vender juguetes, hacíamos performance, proyectábamos películas. Después de la pandemia el café cerró y ahí quedamos únicamente trabajando en Prevención Milán, pero es como, aparte, cuando hay un evento, por ahí sucede esto, es como, bueno, ¿qué podemos trabajar? Y a partir de, no sé, boludeces, surgen las propuestas que vamos a encarar, y las personas que integramos la performance siempre son distintas, no siempre somos las mismas, o sea, no hay como algo fijo. Cuando estaba eligiendo las imágenes también me di cuenta que como mi trabajo no sé si existiría sin mis amigas, porque es como es eso, ¿no? Por ejemplo, eso es una colección de bombachas usadas de artistas, y son todas amigas artistas que confiaron en mí. Hubieron quienes no, y después se arrepintieron, pero es eso, ¿no? Es como la colección es de ellas, no es que yo la guardé en el frasquito, no es que sean mías. Entonces, no sé, hay como algo vinculado con el afecto, el cariño, la confianza, que es lo que siempre me estuvo como llevando y movilizando para trabajar. En las oportunidades que hemos trabajado con otras instituciones, siempre hay como algo que no está bueno, o con personas que no conocemos terminamos como enojadas, o siempre hay alguna experiencia que no está buena en el camino, te deja, y volvemos a, bueno, pero durante el proceso nos divertimos, nos pasamos bien, es como siempre volvemos a eso, ¿no? Ahora mismo estoy como trabajo en 2 o 3, no sé si estamos bien de tiempo, ¿sí, no? Trabajo, como verán, soy muy desorganizada, eso es algo que me caracteriza, y trabajo en varios proyectos a la vez.
hay algunas imágenes. La propuesta es como tomar la obra de Miguel Ángel, no me acuerdo el apellido, pero todos conocen la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y la propuesta es, bueno, resignificar, ¿no? Cada una de las escenas que trae Miguel Ángel, que por ahí hay algunas, está la creación del hombre. La característica principal de esta capilla es que son todos disidentes, artistas, maricas, putas, putos, trans, como eso es lo que nos interesa laburar. También una forma de laburar que tengo, que tiene que ver creo con esto como de lo colectivo y del intercambio, es que cada artista que participa tiene como su impronta. Y también es como fundamental porque es como si fuera una curaduría de amigas en la que cada uno va a aportar desde su práctica artística, desde su experiencia, desde donde sabe. Entonces, no, es como, me gusta mucho trabajar con eso porque hay como un intercambio de lo que traen, que yo sé que en algo va a coincidir y que va a ser mucho más lindo de lo que se me hubiera podido ocurrir a mí por cómo y por quiénes son. En los últimos 2 años estuve trabajando en un corto que se convirtió en un largo y no sé en qué va a terminar. Es sobre 2 amigas. Trabajo a partir del material biográfico que tiene una de ellas, Anita, que es el primer encuentro que tuvo con la Jessie, que es de pareja. Como no lo podía creer, y empezó a hacer una biografía, como una bitácora audiovisual. No existían las redes de Instagram, nada, era como ella grabándose y hablándose horas y horas de la Jessie, de lo bueno que estaba, de cómo cogían, cómo se sentían. Hay videos de la Jessie cogiendo, pero son todas subjetivas. Bueno, y a su vez, cuando yo las conozco, tenemos una amistad muy linda, muy fuerte, y empiezo a grabarlas, empezamos a trabajar juntas en el 11 y 11, que es este café que les contaba. Y bueno, un día dije, che, vamos a hacer un corto, y empecé a editar y a visionar todo el material, y me quedó de 1 hora y media. Así que contacté a una colega que está en Nueva York y le propuse, esta es la Capilla Sixtina, espero que puedan retomar rápidamente las cosas que les voy mencionando. Y ahí le propuse para elaborar juntas en esta película, que no sabemos qué va a quedar, de cuánto va a quedar. Esta es una curaduría muy linda también, que justamente se llama Me curan mis amigas y reúne trabajos de colegas, artistas disidentes, allegados, que principalmente la característica de esa curaduría eran cosas, trabajos que nos gustaban, que nos movilizaban desde ese lugar, desde los afectos. Y no sé, por ahí me acuerdo después, capaz que les comparto a las compañeras alguna otra cosa. Hola, bueno, ahora me voy a presentar yo. Yo soy Ixchel, soy de México, así que mi formación es en Historia y Estudios de Género, y de ahí la vida me fue llevando a los activismos digitales. No sé si por millennial o qué, pero terminé en activismos de defensa de los derechos digitales, donde laboro actualmente. Hago acompañamiento a casos de violencia digital y también hago investigación sobre feminismos, género, tecnología. Sobre todo estoy interesada en cuestiones de análisis legislativo, alfabetización digital, sesgos algorítmicos, moderación de contenidos. A la vez, pues hace 5 años me metí al BDSM y como ir entrando ahí y de manera orgánica en México ir encontrando espacios o formándonos nuestros espacios a la With Yourself de pues, personas disidentes, pues terminamos como conjurando con otras personas y creando espacios de aprendizaje colectivo, ¿no? Creo que también esto fue lo que me llevó como a ser más visual también en prácticas que hacía, sobre todo Shibari, y en ir haciendo esto también encontrarme con personas y como preguntarme sobre qué estaba haciendo en mi otro laburo, como
teniendo como pues el privilegio de poder crear incidencia en plataformas de redes sociales, o sea, de poder presentar con Meta, TikTok, Twitter, bueno, X. Y como todos estos conocimientos que ya tenía de estar trabajando en estos temas, como también preguntarme, ok, ¿qué estoy haciendo como para algo que también me está afectando? Que es sobre todo la censura, por eso también me interesa mucho el tema de la libertad de expresión y la censura. Y pues un poco empecé ahí a crear en el 2021 algo que se llamaba el Laboratorio de Resiliencia Digital, con una organización que se llama Comunal, que ahora está en pausa porque pues ya no hay fondo. Pero pues creamos este espacio donde sobre todo nos juntamos con trabajadores, trabajadoras sexuales, creadores de contenido erótico, personas que hacían porno, personas que eran artistas y su contenido estaba siendo censurado. Y fue un poco como conjurar y ponernos a pensar de qué estamos haciendo como con las tecnologías, con internet, y por qué es importante que pues también nuestro erotismo, nuestra sexualidad y también la pornografía, así como literal pornografía, sea vista y no como este espacio donde lo erótico es como algo más elevado, como un arte más elevado, porque también hablábamos de cómo pues esta sexualidad también cochina es política y es algo que también queremos ver y también queremos que esté ahí. Y pues ahí también yo me encontré que era importante como compartir mucho más en espacios, como abrir espacios de manera colectiva, que es algo que siempre me ha gustado, como colectivizar los conocimientos y aprender juntos y accionar juntos. Entonces fue que se formó el Círculo de Estudio para Switches, que nace mucho como con esta intención de quiero hacer algo teórico, pero también quiero hacer algo práctico, donde llevo este rato aprendiendo como Shibari, algunas cuestiones de BDSM, tengo amigas que son súper buenas haciendo estas cosas, cómo podemos juntarnos y compartir conocimiento y que sea algo accesible, ¿no? Y fue que nace este espacio, donde pues normalmente nos juntamos, atamos, jugamos, nos ponemos agujas, y también hacemos perfos, hacemos días donde eran los domingos de tormento anteriormente, ahora está en cambio el nombre, pero donde era como cada quien muestra sus prácticas y vienen personas y compartimos y vamos aprendiendo entre todos. Y de manera orgánica el grupo fue creciendo y creciendo más porque eran como espacios de encuentro y de goce pues para las personas disidentes que pues en ese momento ahorita en México hay ya varios espacios donde está súper chido que se hayan formado para que pues personas de la comunidad disidente nos encontremos y también exploremos nuestros deseos y fantasías. Pero pues hace 3 años no es que hubiera tantos espacios o que fuera tan fácil encontrar y que fueran accesibles sobre todo, donde pudiéramos jugar, ¿no? Y donde pudiéramos descubrir y aprender sobre BDSM. Y bueno, creo que eso es algo también súper importante de qué me gusta hacer y cómo es que también me metí a la performance. Que fue mucho como desde el juego, de como teníamos sesiones y jugábamos y fue de, oye, ¿y si hacemos una perfo en tal lado? O alguna amistad me invitaba como, oye, eso que hiciste el otro día en tu casa estuvo súper chido, ¿quieres como, no sé, en una galería vamos a hacer esto, ¿te gustaría venir? Y no fue como algo que yo planeara, de me quiero dedicar a la performance o quisiera como entrar a estos mundos, pero fue llegando y la neta ha estado súper chido también porque justo como dice Sofía, ha sido mucho de encontrarnos con amigues, como, o sea, lo que he hecho ha sido gracias a mis amistades y son como espacios de juegos colectivos y de disfrutarnos. Pienso mucho como en esta perfo que hicimos en Colombia, que se llamaba Casa de Muñecas, que nació literalmente de cómo formamos una amistad, Alejandro y yo, que tiene un corto el viernes, me parece, Tacto Bestial, para que lo vean. Como nos conocimos alguna vez y empezamos a hacer intercambio en redes sociales de juegos, como, o sea, hablar de que le daba yo a él mucha ternura, que era como muy girly y que me gustaba que me sometieran, y empezamos a hablar como de los juegos que había en el BDSM y cómo era este espacio súper infantilizado, inocente, y empezamos a mandarnos memes hasta que nos encontramos después en Colombia y dijimos, hay que hacer una casa de muñecas. Y pues ya, o sea, él trabaja con látex, entonces armó outfits de látex, hicimos una muñeca que era nuestra muñeca de la fantasía, como con unas tetas enormes, con una falda súper pegada y que tuviera un corazón en el culo. Les dijimos a quienes iban a participar, ustedes jueguen como saquen a su niña interior y pónganse a jugar. Y fue algo muy divertido, también para nosotros fue importante porque después de esa perfo como
era como un espacio disidente y feminista, pero algunas personas nos dijeron que habían pensado que un hombre había planeado, un hombre cis había planeado, heterocis había planeado la perfo porque les parecía que era muy pervertida y morbosa. Y a nosotros nos dio mucha risa porque dijimos, pues nosotros también podemos ser pervertidas y morbosas y como que ver todo esto que están viendo como no tiene que ser solo como esta idea de el porno feminista o el arte erótico feminista que como que lo llevan a veces a un lugar como más delicado o es crítico pero no es cochino y como eso para nosotros ha sido como algo entretenido también y para mí ha sido importante para irme soltando en mis propias exploraciones eróticas y también pues mis exploraciones sexuales de como irle perdiendo el miedo a estar en estos espacios de activismo y ser señalada, ¿no? De como estás haciendo, no sé, estas ideas higienistas o moralistas que a veces están en estos espacios de activismo, que es algo que me ha pasado también mucho como de ir saliendo de a poco de como el closet de SMero. Y también juntar como mis dos personalidades de derechos digitales o activismos feministas con también me gusta hacer BDSM. Ha sido fuerte, ¿no? Como también recibir a veces críticas en espacios de incidencia o espacios que eran espacios políticos para mí. Y también darme cuenta de por qué es súper importante que pues, se hablen de estos temas y que si tenemos esta posibilidad de generar espacios de diálogos y pensares colectivos, pues los hagamos. Acá. Bueno, yo soy Jasmine Ra y traje como una pequeña propuesta para presentarme que yo creo que va a durar el mismo tiempo que cada uno, ¿ya? Me gusta. Me gusta ver porno. Me excita ver porno. Me gusta utilizar porno, buscar momentos pic, fluidos brillando, resbalando, piel que se desliza dentro de otra piel. A veces son solo gemidos. A veces es un pene deslizándose en la vagina de frente, como en el porno italiano de Vintage. Me gusta el porno casero, amateur, los relatos eróticos, el misionero con sonidos de orgasmos, a veces. Me gusta también ver algunas sumisas que restriegan su vulva en la pierna de un hombre que no puede penetrarlas. No sé por qué la etiqueta es de sumisa, pero se produce una tensión interesante. A veces son dos clítoris, flotándose el uno por el otro. Parecen dos bocas que se besan, empapadas los labios parecen lenguas. A veces es una vulva, bobbing, flotándose en la esquina de una mesa. Aún más intenso el placer cuando esa mesa es transparente. ¿Han sentido ese placer de la superficie suave donde deslizarse con un caracol? Como el juego de las manitas en el piso mojado del baño que hacía la protagonista de pequeña en el inicio de la película Nymphomaniac de la von Trier. Recuerdo haber sido pequeña y haber sido pillada restregándome en alguna superficie y que me retaron. Y que no cuestioné que lo que me decían que era malo no era malo,
fenómeno. Cuando tenía 18, quedaba agotada tanto de pillarme. Tenía un orgasmo detrás de otro, muchas veces me sentía devorada por el goce, sin poder detenerme. Me gusta ver porno diverso, venir al cine a verlo, dogging, cruising hetero y homosexual, exhibicionismo de chicas en autos y el manoseo consentido, cuerpos luminarias intersex, relatos jocosos, embarazadas cachondas y tetas llenas de leche, lesbianas recitando manifiestos amorosos mientras acarician a sus compañeras. Me gusta ese porno que se piensa como que otro porno es posible. Fingering, dedeo, labios húmedos y hinchados, juego previo, laminas y chupetones. Me gusta ver a un hombre realizando este servicio a una mujer. Me gusta un hombre que siempre se parece algo a Jesucito. Mujeres que puedan decidir lo que les gusta, como yo lo estoy haciendo ahora. Mujeres que puedan decirlo. Me gustan las webcams. Me gustaba mucho exhibirme en una webcam por el puro placer de ser vista. He utilizado las webcams para realizar performances artísticas en vivo, en donde he sentido placer real. Me gusta utilizar metáforas sobre la mirada como penetración. Engatillarme, masturbarme, el disparo con el orgasmo, la cuerpa como un alma, con objetos que han funcionado como extensión de mi cuerpo y de mi discurso. Me gusta jugar a que soy la mascota porfiada de mi compañero. Cuando ambos entendimos que esa era mi personalidad, se acabaron un montón de discusiones y comenzaron demasiados juegos. Me gusta portarme mal, me gusta recibir castigos ligeros, palmadas en la cara, en las nalgas, que me firmen las manos, jugar a que me obligan y que yo no lo deseo, pero sí lo deseo y está previamente consentido. Me gusta pedir que me susurren que mi carne es deliciosa. No me gusta que el porno que veo en internet no me permita alcanzar el clímax, que cada 2 o 3 videos los títulos sugieren violación, de mujeres dormidas, de colegialas, de padres con hijas, de hermanos, de madres. Que el porno que me gusta ver casero, porque alguna vez pensé que podían ver cuerpos reales y performatividades reales, contengan mujeres dormidas, colegialas, escenas incestuosas, las malas y desnudas feministas en la protesta, exnovias. Personas que puede que no hayan dado su consentimiento. Comienzo a preguntarme por el límite y el deseo se acaba. Me invade un asco cristiano bien aprendido, por cierto, en la escuela, un revoloteo en el pecho, angustioso. Me pregunto por el límite. ¿Cuál es tu límite? ¿Te molestan mis límites? También me pregunto cuándo mi trabajo de performance pasó del goce a la denuncia. Mi trabajo de performance incluyen contenido post-porno o porno terrorista o como quieran llamarlo, son de denuncia porque siento que se volvió necesario, acorde a los tiempos, pero no siempre fue así. Comenzaron desde el goce y el placer, el atreverse a anunciar que soy una sujeta de deseo, a dejar por un momento de tenerme miedo al bullying que podría recibir al declarar que disfruto de ver porno. Pero también comenzaron a pensar que otro porno es posible, que hacer arte con la cuerpa no podría ser de otra forma para mí que involucrar el sentido y el potencial que una cuerpa tiene para decir y para denunciar su independencia, que nadie nunca me podrá robar el placer, y espero que nadie nunca me pueda robar el placer. También me pregunto qué es lo que quiero hoy. También sé que hoy vuelvo a tener miedo, porque el miedo nunca se va, siempre está ahí, latente, palpitando en la parte más oscura de mi cabeza. El miedo es parte del atrevimiento. Chiquillas. Teníamos pensado a pasar a una segunda ronda en la que íbamos a hablar respecto de la conexión, interacción de las narrativas feministas
con sus trabajos, lo que me sigue pareciendo muy importante que abordemos, pero también me doy cuenta de que en los tres relatos, o al menos las tres descripciones distintas que hacen de sus trabajos, aparece el deseo, inevitablemente, ¿sí? Aparece el deseo y la biografía sexual también, está entrelazada con la narrativa que tienen ustedes mismas de sus propios trabajos. El deseo y los afectos también, como decía Sophie, la fantasía sexual, aparece también esta idea de esa fantasía que pareciera que no se condice mucho con la narrativa feminista y que en sus biografías de alguna u otra manera ha implicado levantar un trabajo que responda a eso o que visibilice la posibilidad de desear fuera o en un punto excéntrico, distinto de lo que se supone que debiese ser en torno a la norma. Hay como un deseo disidente, una fantasía un poco grosera que aparece en los relatos de sus trabajos. Entonces a mí me parece muy interesante porque, claro, uno tiende a hablar de su trabajo y está inevitablemente la tendencia a decir qué es lo que hago, qué es lo que he hecho, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo. Pero es muy interesante que eso esté entrelazado con la biografía, con el deseo y con una fantasía que ustedes han identificado como no hegemónica de alguna manera. Entonces me gustaría preguntarles que pudieran explayarse un poco más con eso, pedirles que lo hagan y cómo eso impacta con la narrativa, comillas, feminista dentro de sus propios trabajos. Y esto lo pienso tanto en términos de potencialidades como de tensiones. Entiendo que en algún momento de sus biografías también ha habido un posicionamiento feminista, entonces desde ahí también lo pregunto, es como cuáles son las potencialidades y tensiones que han encontrado en esos relatos de los feminismos y cómo ellos interactúan con sus trabajos. Yo pensaba que, bueno, ayer estuve dándole hartas vueltas qué hacer o qué contar y también estuve como revisando cosas que había hecho, como mirar más unos textos que prometí hace mucho tiempo para el registro contracultural y que en algún momento van a salir, pero como que me algo y estaba pensando en que en algún momento empecé a escribir como de cuando vino la Lindo para acá. Y que ya como, al final nunca escribí nada, pero como que quedó ese fragmento porque iba a entrar en otro texto. Pero pensaba como que ella decía como una pregunta muy similar a esta, que no es la misma, pero era como esto como quiénes son las sujetas del feminismo, ¿no? Y ella como que decía como feminismo bastardo, como que fuese más intuitivo, ¿no? Como que fuese más intuitivo el saber por qué está ahí y quién puede pertenecer o no, y ahí como que dejáis una puerta abierta como a todas las monstruas y podéis como ir desarmando incluso como a las normativas que se empiezan a disputar, yo creo, como en el feminismo, ¿no? Porque claro, como que por ahí yo siento que, como bien decías tú, está toda esta discusión como entre como un feminismo medio abolicionista y otro más prosexo, y hay un feminismo que va en contra de la discriminación en el fondo de las personas que trabajan como con pornografía, con sexualidad, pero también esa discriminación pasa más por preguntarse como por la realidad material de las mujeres y la realidad económica material, la realidad también de la violencia externa, y que encuentro que es súper bueno porque es real, pero también pareciera ser que como son capas de crítica, ¿no? Como capas de crítica en el sentido como de esto de que primero es como ya, no, vamos a protegerlas y vamos a censurar, después no, vamos a no discriminar porque nadie sabe por qué hacen esto, por necesidad, pero como que cuesta harto entrar ya a este terreno más como de hablar de qué es lo que nos gusta, que a mí me parece súper interesante cuando decía esto de lo cochino, porque como que claro, como que no sé, incluso como los trabajos de performance que uno ve que aceptan, no sé, el mal y whatever, como que siempre son el desnudo como de la chiquilla como cuerpo sinónimo de territorio, que es muy lindo, ¿cachai? Y que es como muy estético, que, ¿cachai? Que es como incluso este como porno sutil feminista,
pero que en el fondo es como ya, cuerpos como más naturales, pero igual son niñas súper lindas y también no pasa nada como cochino, ¿cachai? Como de princesita, igual eso puede ser divertido, pero como que también uno tiene permiso de que le gusten maldades, ¿cachai? Y eso no te hace como una persona que está ahí para ser violentada. Como que creo que eso es como lo que cuesta y por lo que uno a veces tiene miedo también. Y todas podrían tener miedo, pero también es por ahí la lucha como feminista, como no dejo de ser feminista o no dejo de, no sé, alegar cosas que incluso me pasan a mí de esto de lo económico, qué sé yo, porque a la vez como que yo quiero enunciarme del lugar como de sujeta de deseo, como que por ahí ese sería mi aporte. Bueno, para agregar, Lorena Cafnal es una feminista comunitaria maya y ella dice que en un mundo donde nos quieren enfermes y tristes, recuperar nuestro erotismo, que también es una energía transgresora y una fuerza vital de nosotros, es resistencia, ¿no? Y es algo revolucionario. Y para mí eso ha sido algo muy importante también en el descubrirme, pues sobre todo, por ejemplo, dentro del BDSM y de prácticas contrahegemónicas, o sea, justo en los feminismos, que fue como algo muy importante para mí en su momento, es como algo que aprendí, es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Entonces, un poco como también encontrarme yo también en estos descubrimientos BDSMeros y como tener esta potencia de decir qué es lo que deseo, aprender sobre consentimiento, poder nombrar y explorar mi cuerpo, como que me parece algo muy potente. Como en las sociedades, sobre todo yo lo pienso mucho en las ciudades, estamos muy acostumbrados a estar enajenados de nuestros cuerpos territorios, y como que eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, hay quienes tal vez tengan acceso a un patio, ¿no? Pero muchos de nosotros es como la macetita, es como lo máximo que tengo. Entonces, el territorio que puedo habitar es este cuerpo, y este cuerpo es donde puedo explorarme, descubrirme, jugar, pervertirme también. Y creo que eso es algo importante y que también a mí de pronto me chocó o me descolocó mucho, como un poco en esta ingenuidad de como, ¡ay, está mal entonces lo que estoy haciendo! Como creo que han sido descubrimientos un poco ingenuos, como también iniciarme a nombrar feminista y después descubrir también a la par el BDSM, como en mi cabeza hacerme mucho sentido, y como yo sola ir confrontándome a estas ideas hasta como pues ir tomando una postura crítica de como, ok, yo me voy a narrar desde aquí, me voy a habitar desde aquí, también como retomar esta agencia de poder subvertirlo, ¿no? Y a mí me gusta mucho, como por eso, lo siento así un poco de vuelta, pero por eso inicié con esta frase de Lorena Cafnal, porque creo que esa resistencia colectiva en nuestros cuerpos es como lo que me mueve, y algo que mueve mucho pues en mis deseos de accionar, como desde el performance, desde lo erótico, o sea, desde prácticas de BDSM, incluso desde espacios más de la investigación y de aprendizajes colectivos. Que ahí es otro punto que creo importante, que es la colectividad, que es algo que también aprendí mucho desde los feminismos y que actualmente he querido llevar también a mis prácticas, tanto en mis espacios de compartir en el BDSM como en estos espacios de vamos a juntar el mundo de los derechos digitales con los mundos de la contracultura hegemónica o de las contrasexualidades, y vamos a ver cómo podemos incidir y aprender juntos, porque justo es eso, ¿no? Si nos quedamos como, ay, se me fue el nombre de cómo se llama esta palabra, como en estos grupos, como en estas burbujas de personas que solamente nos dedicamos a lo mismo y no nos encontramos con otras personas que tal vez sí también están interesadas en las pornografías, tal vez sí también están interesadas en, no sé, los derechos sexuales, derechos reproductivos, etc. ¿Cómo podemos como accionar, incidir y hacer como estos cambios, como romperlo para poder como existir, ¿no? También. Bueno, y para mí eso, como junto también mucho los feminismos e internet, porque es como desde donde me narro, desde donde me encuentro, y como lo que aún mantengo de activismos feministas es activismos feministas por los derechos digitales, y que creo que eso es importante, ¿no? Más como en una sociedad hiperconectada, existir en internet es
como necesario. Y como el otro día en una plática hablaban de estas políticas que había como de censura a cómo generaban ingresos de las plataformas de las tarjetas de crédito, y que no es solo eso, sino muchas otras cosas, pero cómo eso nos va a afectar en el bienestar. Igual lo voy a cerrar ahí porque estoy divagando, pero... Digo, con el divague, que ya no sé ni qué proponías, ¿va? Pero bueno, voy a hablar un poco de lo que habíamos conversado antes. Cuando hicimos Casa Acogida, al principio, bueno, yo estaba con esta idea de vamos a hacer una porno y nadie me dijeron que no, por supuesto. Entonces la propuesta fue cogerse la casa. Pero claro, estaba principalmente esta idea de, che, vamos a hacer una performance para... No, había una muestra y nos invitaron, entonces la idea fue cogerse la casa. Ahora, ¿coger es lo mismo que coger? Sí. Ah, ya, porque me pasó de hablar con personas españolas y que no entendían que coger era coger, sino que tomaban la casa y para que estamos cogiendo la casa. Bueno, entonces, cuando nos vamos a coger la casa, la propuesta principalmente era, siempre tenemos como una premisa, hay una pauta de trabajo, una pauta de laburo, sí. Entonces, en realidad era como un guión que era cogerse la casa y empezábamos en un punto y terminábamos en otro, pero en ese trayecto cualquiera podía hacer lo que quisiera. Dije de hacer la porno, me dijeron que no, pero cuando nos vamos a coger la casa, la manera de vincularnos que conocemos es entre nosotros. Entonces de repente estoy sola ahí, no sé, lamiendo el piso, masturbando una llave o cosas así, y tengo una amiga que pasa por arriba y digo, pero no íbamos a coger entre nosotros. Entonces me surgían cosas interesantes, y acá voy con esto como de lo que si sabemos que hacemos de antemano o no. Siempre la regla es como hacerlo con consentimiento, hacerlo lo que queremos, y si no, no, bajarse automáticamente sin ningún problema. Pero ahí surge, después de todo esto, lo interesante era como la manera que teníamos de hacer las cosas era la conocida, no sabíamos cómo coger de otra manera que no fuera entre nosotros, ¿no? Como con la casa. Entonces creo como eso, que en cada trabajo después como revisamos como cuál es el propósito, qué fue lo que pasó, dónde quedó enmarcado. Siempre creo también que hay como un lugar muy intuitivo desde donde partimos, pero es como que la reflexión parece que siempre viniera después, en donde queda como enmarcado el laburo que hicimos y desde dónde. Y en el segundo Casa Acogida ya éramos más expertos, ya sabíamos dónde tocar y esas cosas y tal. Gracias, chiquillos. Oye, me llama mucho la atención que aparecen las consignas de los feminismos, igual atravesando las cosas que nos van contando. Por ejemplo, Michelle, creo que mencionaba esto de mi cuerpo, mi decisión. Y bueno, también esta idea que me imagino que no está dicha explícitamente, pero está latente, de lo personal es político, o por otro lado tenemos derecho al placer, la cuestión del consentimiento. Me estaba preguntando por esto cuando las escucho porque, bueno, yo hice una investigación sobre las narrativas feministas sobre lo sexual y me fui encontrando en esa investigación con que justo de lo único que nos parece más fácil hablar es de las consignas. De estas. Y me parece muy interesante cómo ustedes las toman y las llevan al extremo de algún modo. Es como, porque da la sensación de que la consigna sí, lo personal es político, el placer es político, o mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi territorio, pero hasta cierto punto, hasta el punto en que pones una muñeca, o sea, un mono con un corazón en el culo y que ya se pone muy pervertido y ahí parece que lo hizo un hombre cis. En fin, como que yo en esa investigación constataba que, claro, es muy fácil hablar de lo personal es político o mi cuerpo, mi territorio, hasta que no se quebrajan esos límites de lo políticamente correcto de alguna forma. Y hasta ahí hablamos. No se habla tanto de estas perversiones o lo que tú decías en tu texto inicial, Has, de... Me gusta ver porno donde hay una mujer dormida, donde hay indicios de violación, donde parece que no hay consentimiento. Me parece súper interesante porque parece que
hay un disfrute con eso también, y que ha sido un trabajo, una pega fuerte el poder sacar eso a la luz. Michelle decía, creo que tuve que salir del closet de ese mero para poder hablar de estos placeres perversos que tengo y que no se condicen con la consigna, es llevarla al extremo. Quería preguntarles qué opinan de eso, cómo lo ven, cuáles son las reflexiones que han tenido al respecto. Sí, yo como que ahí era como donde me encuentro más bien con el límite, pero porque a mí me gusta que me hagan eso, como con un previo consentimiento que se da como para siempre, entonces puede ser que a veces no sea consentido, es súper raro, pero claro, como cuando me encuentro con ese porno como muy violento, me pasa como la programación cristiana, pues como que por ahí lo lleva, ¿cachai? Como que me impide seguir gozando. Como que todavía está pegado el flagelo también de porque hubo que abrir muchas puertas para poder, por ejemplo, decir que te gusta el porno. Como al principio me acuerdo cuando uno era chica, no sé, pues como que era como después como rezar y tener como 10.000 penitencias porque no sé, te habías masturbado, ¿cachai? Como que te en el colegio católico y te en el infierno por menos, ¿cachai? O no sé, le confesabas a un cura, esa es la más rara de la vida, y el viejo culiado te tenía una hora hablando, porque todos se dan cuenta que algo le contaste, ¿cachai? Y era como, bueno, los demás no lo contaban nomás. Como, entonces yo creo que, claro, las consignas están como, yo creo que para construir límites o estructurar la realidad social, pero yo creo que pasa también esto como cuando ya uno empieza a hablar de goce, porque el goce a veces como que tiene algo de medio oscuro, tanático, no sé, como no terminado, pero no necesariamente es de la perversión, sino yo creo que más bien de lo que no hemos dejado como entrar a poder ponerle palabras, porque da miedo, porque te asusta, porque como que una cosa lleva a la otra. Por eso también pensaba en esta pregunta de los límites y cuáles son los límites para cada uno y si molestan los límites a otros. Porque incluso me pasa también que últimamente también, o sea, claro, uno no suelta la esponja del feminismo, pero oye, que estamos pacos, ¿cachai? Y como que al final cualquier cosa, así que yo estaba como un año bloqueada, un año entero bloqueada de crear, porque me acusaron de esto, ¿cachai? Entonces como que ya está como que no, como que a veces decís, puta, no sé, voy a mostrar un trabajo y me van a funar así los cabros chicos de Valpo, no sé, ¿cachai? Entonces al final como que pasa igual, como que uno igual por eso se da un poco el texto, como que el miedo está, pero a veces igual gana el placer, ¿cachai? Entonces como que siempre es un tire y afloje. Igual estaba como pensando, porque no sé si como que nuestras consignas, por ejemplo, en Ojetes partimos de canciones de los 90 que nos criaron, que nos formaron, que nos condicionaron y que tratamos de alguna manera como de apropiarnos y cagamos de la risa de eso, ¿no? Pero Arjona, señora, ahora que soy una señora de las 4 décadas, entiendo todo. ¿No? O Ricardo Montaner, pensar en un mundo ideal, con amigues, como en esa construcción, ¿no? Es como... Y ahora me pasa que después de todo esto digo, mirá las consignas que traían, es como, por eso digo, como pasas por un proceso y después volvés. Nosotros tenemos estas nuevas gente como un mundo ideal de Ricardo Arjona, que seguramente las hacemos día a día todos, iluminada y eterna. Sí. Algo que igual yo creo es que no sé por qué conforme se va abriendo más, o sea, se va volviendo más visible estos espacios contrasexuales, también a la vez estas como ideas higienistas y moralistas parece que van tomando cada vez más fuerza, y a mí eso me parece como muy intenso, como, o sea, se va colando dentro de incluso como espacios que se supone eran espacios mucho más abiertos, y como a veces, o yo lo que encuentro es que
se permite como la sexualidad o se permite el erotismo, pero el erotismo glamoroso, ¿no? O como que una glamorización de pronto de las sexualidades, pero solamente son ciertas sexualidades y si te mueves de algunas prácticas, algunas identidades, entonces pues funa, ¿no? Cancelada. Y creo que eso es algo importante porque como que al final termina siendo algo pues natural, ¿no? O sea, o al menos yo como veo que algunas amistades que tengo que, o sea, literalmente son DDCM 24/7, como tenerlo tan natural o como en la cotidianidad, que es algo que me parece tan entretenido como, no sé, una amistad que da clases y traía como que unos palos y poder encontrar cómo jugar con eso estando en cualquier lugar, es algo que me gusta, ¿no? Como también eso, pensar que no necesitas de que el calabozo, el látex, como, o sea, puedes ponerte muy creativa y en lo que quieras ir encontrando como estas perversiones y diversiones, y ya una vez que te vas metiendo el chip de que todo puede ser pervertido también, ¿no? Y eso es entretenido. Pero pues un poco a lo que voy es que también a mí sí me preocupa como cómo van creciendo estos movimientos, pues dentro de los feminismos sobre todo yo veo, y bueno, igual movimientos fachos, pero dentro de los feminismos y cómo se van colando en estos movimientos de la justicia social o por los derechos humanos, que al final sí terminan afectando el cómo nos vivimos en un bienestar, porque la sexualidad sí es una parte muy importante de nuestras vidas, como la sexualidad en todo el aspecto, no solo como tener acceso a información, sino poderte descubrir y vivir también desde esas perversiones, también una sexualidad cochina, también una sexualidad contrahegemónica, como es algo importante para nuestro desarrollo personal y nuestra agencia. Y yo sí veo cómo se van creando cada vez más legislaciones que sabemos que son legislaciones que vienen desde el norte global, pero que terminan al final impactando como en la mayoría global, o sea, en estos sures, porque pues, no sé, o sea, justo como dije hace rato, en esta era hipervigilada, pues si se crean legislaciones de alguna, no sé, contra la trata y que confunde trata con explotación sexual, como Fosta Sesta, pues va a afectar también a las redes sociales. Entonces, si afecta a las redes sociales, que las empresas están físicamente en Estados Unidos, aunque Internet sea un no lugar, un espacio que no tiene un lugar específico, pues estas plataformas se van a ver impactadas por estas legislaciones que son creadas desde el norte global. Por lo tanto, en espacios como Latinoamérica nos estamos viendo impactadas de una manera grave por legislaciones que no tienen ni siquiera nada que ver con las realidades de cómo vivimos y nos exploramos sexualmente, eróticamente en estos países. Y por eso yo sí creo que es como importante encontrarle ahí como esos hacks o fallas, y a mí yo lo que me di cuenta es que como para debatir con feministas que estaban de antieróticas o de antisexual, me funcionaba usar consignas como, pero si dice mi cuerpo, mi decisión, y era como, o sea, como, ¿qué te van a decir? Pues sí, es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Como, es como un hack que yo encontré y que sí sigo usando, como sobre todo cuando estoy debatiendo con feministas, ¿no? Y, sí, que también yo pensaba eso un poco como de las consignas y de lo personal es político, que yo siempre me tomo lo personal es político como lo que está pasando ahora, que es como que todas nos gusta el porno cochino y no podríamos saber si no lo conversamos, más que como ese estamento de lo personal es político porque tú tienes que ser correcto desde lo personal, que también se pueda, como que tienen más de un sentido las palabras, las consignas, entonces como que eso trato de transmitir siempre también los talleres o que si uno trabaja con lo personal es político. Sí, es interesante porque al final la consigna se termina convirtiendo en un mandato y ahí es donde hay que poner en juego el deseo también, pues, en un mandato. Bueno, chicas, yo no sé si quieren comentar alguna cosa más o podemos abrir la palabra al público si tienen alguna pregunta. Me quedé pensando en esto de la diferencia o como el arte y el erotismo, la pornografía y el arte erótico que habías comentado. Y ayer justo hablaba Lau y me decía que hasta ahora en ningún panel se había dado que hubieran conversado eso, y venía conversando con mi madre en el viaje para acá también, y me quedo con ganas dije bueno, se va a resolver, me van a contar algo, voy a aprender porque nada, me quedé con ganas como de
resolverlo. No, de escucharla. De saber qué piensan, sí. ¿Qué recomendar? Sí. ¿De qué cosa? ¿De la diferencia entre...? Claro. Yo pensaba como en algún momento el porno como que se pensó también de esta mirada como más abolicionista, que era como producir una mirada para algo solo masculino y perpetuar las ideas patriarcales. Y después los post-porno, los pornos terrorismo y todos con sus apellidos como que situados también en sus espacios, como que empezaron a pensar en esto como más bien de que tú puedas producir como escenas sexuales o incluso exploratorias, como lo que hacía Lana Springfield, de la performance esta como de, ya, como véame más allá de la vagina, así, no sé qué está ahí, como el cervix. Y pensaba que, claro, como que, no sé si existe tal vez como una diferencia tan marcada de lo erótico o lo pornográfico, pero lo pornográfico siempre se ha definido más bien como por mostrarte la escena explícita, ¿no? Y ahí como ya pasándose más como a las ideas de la disidencia o de abrir lo pornográfico, como explorar tal vez como los universos posibles, y yo le agregaría estéticos porque uno es artista, pero no es necesario ser artista y luego hacer porno, pero como no es necesario ser artista para ser performista, también digo eso. Pero como que también a uno le da placer creativo como explorar cosas como con ápices de la realidad, ¿no? Y siento que por ahí va un poco también esto de post-porno, de mostrar como un cuerpo como más real o no sé, pues como, ¿cachai? Como por ejemplo que no sé, que se llame porno terrorista, porque en el fondo generáis como un terror, pero que es un juego también, pues no es realmente terrorismo, ¿cachai? O el terrorismo poético, no sé, ¿cachai? Pero como estas cosas que vienen como de repente a cortar un punto de la realidad y a aparecer como algo que cuestiona la esencia, ¿no? Como que todos naturalizamos esencia de que esto es así o así, y de repente pues me aparece algo que a veces se mueve en las mismas normativas de lo que hay, pero lo mueve de otra forma y permite que aparezca algo nuevo. Como que por ahí creo que va más que pensar en cuál será el punto en que terminamos. Por ejemplo, en el FAE, que es un festival de arte erótico, hay porno, hay terrorismo, hay performance, hay erotismo, ¿cachai? Como se da de todo acá en ese festival. Yo pensaba, ahora que decías que el porno es lo explícito, ¿no? Y es como, y si está cambiando, entonces como que habría que redefinir qué es eso explícito ahora, para poder pensar. Nada, sí. No, yo pensaba que explícito era como casi como que, claro, como que cuando uno veía el soft porn de televisión escondida, era como no había vaginas, penes, había tetas, así como que está ahí, o culos, y escenas como sugerentes. Pero no, también, claro, como que sería un arte erótico hoy día, y que sería también lo explícito, los conchas, no sé, como... tiene que haber siempre una escena donde se termine para que sea pornográfico, no sé, como... Bueno. A mí también me interesaba que respondiéramos justo esa pregunta, porque sí, el año pasado que estuve haciendo como un análisis legislativo en México hicieron una legislación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y uno de los temas en los que nos clavamos era en como sacar los términos en los cuales venía legislado en los diferentes estados, y era pornografía, contenido erótico, desnudez explícita, o venía así de que literal, senos, vagina, o sea, así como literalmente las partes, ¿no? Y creo que eso era importante porque dijimos, ok, ¿cómo se está entendiendo pornografía? Y también cómo se está viendo el que se entienda pornografía desde un lugar negativo, termina afectando, como por ejemplo en Meta, pornografía está agregada junto con terrorismo, o sea, como pornografía y terrorismo están en el mismo nivel, y creo que esto es súper fuerte, ¿no? Porque, o sea, el discurso y el cómo nombramos las cosas sí crea las realidades que habitamos. Entonces, ¿en qué momento se hace como este cruce de lo que es erótico y de lo que es pornográfico? Porque a mí hay muchas cosas pornográficas que yo las nombro eróticas, hay cosas eróticas que a veces pienso son pornográficas, como que creo que la palabra erótico ha sido en cierta medida como una estrategia que algunas comunidades han utilizado para poder seguir metiendo, ¿no? Como, ok, vamos
vamos a como librarnos de la censura un poquito o vamos a hacer que más personas se acerquen a nuestro espacio como Festival de Artes Eróticas, Festival de Artes Pornográficas, ¿no? O sea, pienso un poco eso, como que sería mucho más vendible, accesible para las personas, pero tampoco creo que haya como una distinción tan como dispar, sino que incluso en ambos siempre viene la agencia y el consentimiento, o sea, tanto en pornografía como en contenido erótico, según el análisis legislativo que hice, no sé ustedes qué opinen, pero como si está la agencia, si está el consentimiento, como en dónde está el límite y por qué uno se permite y por qué otro no, es como algo que a mí me queda la duda. De acuerdo a lo que ustedes van comentando sobre sus propios trabajos y realizaciones, da la sensación de que el límite está un poco puesto en la norma. Al final es en la narrativa legislativa o principalmente normativa la que pone el límite entre lo que es pornográfico y lo que es erótico. Bueno, aquí en Excéntrico lidiamos con ello y con la censura justo ahí, está justo en ese límite. Lo erótico y lo pornográfico en lo audiovisual está permitido, podemos ir a verlo al cine, pero lo pornográfico parece que no, entonces tenemos que surfear un montón de normas que limitan la posibilidad de verlo en colectivo. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me van contando también de sus propios trabajos, da la impresión que sí, que un poco se cristaliza ese lugar y donde se ubica también en el cuerpo lo pornográfico, porque lo erótico parece que estuviera en ciertas partes del cuerpo, lo pornográfico está en otras partes del cuerpo. Es muy interesante eso que comentas, Ixchel, de que está asociado al terrorismo en el internet. Y porque claro, ahí en lo sexual se juegan también muchos de los despliegues de la sociedad, de cómo se estructura la sociedad, también tiene que ver con esto sexual, la manera en que construimos nuestros vínculos, los afectos. Entonces el potencial terrorista de lo sexual es alto, es alto. Entonces, sí. El público, ¿quieren preguntar algo, comentar algo, abonar algo también a esta discusión? Ahí te van a pasar. Ahí, sí. Gracias. A propósito de esto último que estábamos hablando de la censura digital, de la persecución, del miedo, de repente, que fue me volver a ese lugar, pero bueno, es algo que me tiene bastante inquieto el último tiempo. Por mi quehacer me dedico a registrar performance y muchas veces se cruza con el post-porno, por supuesto. Y acá, bueno, voy a hablar acá en Chile. Tengo varias amigas que se dedican a esto. Una, por ejemplo, es Erineira, que hace performance post-porno hace más de 15 años. Y ella me comentaba que en ese tiempo le pasó mucho que publicaban su nombre, publicaban su teléfono y la amenazaban. Y quedaba ahí. O sea, me dijo, he recibido demasiadas amenazas a lo largo de mi carrera, pero siempre queda ahí. Son machitos que pareciera que no se atreven a más. Después, durante el estallido social, una amiga hizo una performance en la vía pública y ya la amenaza subió de tono porque el Estado fue quien se querelló contra ella públicamente y puso amenazas contra ella en el diario. Pasó el tiempo, no quedó en nada, todo se disolvió, no hubo nada, no pasó nada. Pero ya el año pasado, tengo dos amigas, una es Cheryl, que fue a hacer una perfo afuera de la Armada, y otra es Anastasia, que hizo una perfo en televisión abierta en horario nocturno. Cheryl en este momento está en proceso, por lo tanto no voy a hablar más de eso, pero es un proceso legal que ya está siendo efectivo, está en la mitad del proceso. Anastasia, por otra parte, se pusieron demasiadas denuncias en el Consejo Nacional de Televisión, pero además un grupo de abogados católicos la demandaron. Y después de varios meses de un proceso, hoy día perdió la demanda. Entonces pasa desde esta amenaza de hace 15 años hasta hoy, donde ya hay formas efectivas de causarnos censura, miedo, incluso llevarnos a la autocensura, porque uno se empieza a cuestionar y se empieza a perseguir todo. Entonces me gustaría saber qué opinan sobre este tema y cómo les ha afectado a ustedes en lo personal también esta persecución, que siento que cada día está más intensa. Sí, como que también pensaba, a propósito de lo que decían las chiquillas también, que claro, como que uno se toma el terrorismo como un juego
juego, porque en algún punto como que estaban, no sé, en un curso teórico y alguien dijo como, no, es que el terrorismo es esto y esto y esto, y ¿cachai? Es como paralizante, ¿no? Como paralizante. Y no es lo que uno hace, pero sí tiene algo como de anarquista todo el rato, por eso uno lo encuentra divertido, ¿cachai? No sé, pero es como ir en contra de las reglas y a veces uno no sabe hasta qué punto uno puede ir realmente en contra de las reglas y por eso uno dice que tiene miedo acá atrás, porque no podría atreverte si le ponías oreja al miedo. Y también pasa que después de un año uno no trabaja o ¿cachai? Leí el manifiesto con máscara o decís que siempre vaya a salir con máscara. Yo siento que me he salvado de un montón de cosas porque no está mi rostro exhibido y así mismo nadie me conoce, ¿cachai? Yo tengo también ya 15 años haciendo esto y siempre es una primera vez en un festival, ¿cachai? Y es porque hay que compatibilizar el miedo y el deseo, como que también es parte del atrevimiento, como que traté de cerrar el texto súper buena la pregunta porque permite abrir que esto críptico cuando uno escribe más un poquito más en lo poético, ¿no? Y claro, también me acuerdo cuando pasó esto como de que demandaron a la chiquilla por limpiar con la bandera y yo te di una entrevista cuando recién nos conocimos y dije no pongas la entrevista, ¿cachai? Porque no están con máscara. O en otro como encuentro que no tenía idea que... Porque también uno es naif a veces, ¿no? Como onda, fue un encuentro que se supone que era como feminista y mucha gente le gustó lo que hice, pero era un espacio relativamente seguro, no era tan seguro, igual era espacio público y los vecinos llamaron y cagó todo el encuentro por mí y por mi performance, ¿cachai? La cerraron. Y lo bueno es que el encuentro me apoyó a mí y después hicieron otro encuentro como ruda, anticensura y qué sé yo. Pero también tuvo un problema gigante en Bolivia, ¿cachai? Que fracturó la escena performance por esto mismo, ¿cachai? Como, y hubieron detenidos y nos peleamos entre todos. Y eso pasa, ¿cachai? Fue brígido. Entonces, hay de todo. Sí, quería sumar otra idea que con todas estas amigas que hemos hablado también ha salido el tema de que estamos haciendo arte. Entonces se supone que el arte te da una libertad. Te brinda, pero pareciera que no están así. Se supone además que en Chile tenemos acuerdos de libertad de expresión internacionales firmados, pero parece que hoy día tampoco fueron válidos. Y lo otro que me llama la atención es que estas 4 personas de las que les hablo son mujeres cis y trans. Entonces, no he sabido de hombres que tengan esta percepción. Deben haber, seguramente. Pero en mi caso, me llama la atención que sean 4 mujeres. Bueno, por eso también está esto del cuerpo. ¿Cuáles son los cuerpos que son más censurables que otros? Me dio miedo. Es que por momentos pensé que cerrabas tu presentación hablando sobre el miedo, ¿no? A mí el miedo me paraliza, no puedo pensar en eso. Creo que parte como de lo que me anima a seguir haciendo cosas es estar siempre en eso, en espacios cuidados, con amigas. Hace poco tuve una experiencia no muy linda que justo conversábamos ayer en el trabajo y por momentos parece que estuviera haciendo algo horrible ilegal o no sé, pero después me acuerdo y digo, no, pero esto es arte, o sea, no, ¿qué pasa? ¿No? Te cedo la palabra. Yo agregar que justo sí siento que son escenarios que dan miedo, pero yo sí creo que como nombrarlo y ponerlo sobre la mesa es como lo principal o lo más importante para poder accionar, como es una realidad que, o sea, los derechos humanos están socavando cada vez más en contexto Latinoamérica, contexto mundial, o sea, es un escenario fuerte de censura, también un escenario de vigilancia. Hace poco estaba justo leyendo un texto de Access Now que se llamaba como Latinoamérica, la región enamorada de la vigilancia y la censura. Y como que lo podemos ver desde protestas, arte, o sea, trabajo, como, o sea, es una realidad que estamos viviendo en Latinoamérica y por eso creo que es importante nombrarla como, o sea, saber que existe y como qué se puede hacer con eso. Y pienso, por ejemplo, hay de nuevo como la importancia de hacer redes y encontrarnos con personas de diferentes ámbitos. Como hace 2 años que en México igual hubo como una cancelación de cuentas masivas, fue como gracias a otra organización que se llama Artículo 19, que es como a nivel mundial,
pero abrieron una plataforma que se llama Don't Delete Art, donde pusieron colgar varios de los artistas a los cuales se les había borrado su contenido, como una suerte de archivo, porque también es como caer en conciencia, ¿no? De como dónde debe estar la censura, qué es lo que vas a poder mantener, ¿no? Pero como esos acompañamientos también, ¿no? Hay también como en ese caso pienso en artículo 19 de nuevo, que hacen acompañamiento sobre todo a artistas, a personas que se dedican como a la defensa de los derechos, a trabajadoras, trabajadores sexuales, como acompañamiento legal. O sea, como que a veces es de, no soy artista, como no me quiero clavar tanto en lo legal, pero como que sí importa también, ¿no? Como justo poder compartir conocimiento, lo que sepamos todos poquito a poquito, creo que es algo súper importante de generar redes y justo de tener espacios así donde nos encontremos con personas que tengamos intereses en común. ¿Alguna otra pregunta, comentario, abono? Hola, buen día. Gracias por compartir sus experiencias y sus ideas sobre todo esto. Es muy interesante. Me quedo pensando con esto del erotismo y la pornografía, no tanto dónde empieza uno, dónde termina uno y empieza el otro, porque ya estamos viendo que es como una hibridez, o en todo caso, sino me parece que justamente la palabra pornografía siempre, o en muchas ocasiones, tiene sus asociaciones con cosas nocivas, ¿no? Digo, como que, o sea, por eso a veces elegimos decir erotismo, para que no se asocie a todo lo que queda pegado. ¿Vieron como cuando hay un dulce y las moscas están alrededor del dulce? Para no quedar pegado a esas asociaciones negativas que tiene la palabra porno. Pienso, por ejemplo, en esto que hablaban ustedes, entonces es más, como si tuviera más legitimación hablar de arte erótico que hablar de pornografía. También es donde se inserta cada cosa, ¿no? Porque justamente si se inserta en el campo artístico, se ve de un modo, se ve de otro. Pero pienso que, por ejemplo, también la palabra pornografía tiene la asociación en otro campo, que no es tanto el del arte, con la adicción, ¿no? Hablaban recién asociado, por ejemplo, en el mundo de Internet con el terrorismo. También se asocia la pornografía con la adicción. Entonces, a veces ahora, cuando se habla de adicciones, pienso en otro conversatorio anterior que tuvimos que hablábamos de educación sexual. Cuando se habla de pornografía, se la pone a la misma altura de el juego, las drogas, los juegos online, etc. Entonces, por eso a veces es como que la palabra pornografía tiene connotaciones negativas en distintos ejes, no solo para hablar de arte, sino para hablar de un montón de otras dimensiones. Esto no va a ninguna pregunta, en un comentario. No he llegado a ningún punto. Pero igual es súper interesante, ¿sí? Porque, claro, por ejemplo, sí, pues la pornografía sí puede ser una adicción, no es como el alcohol, como las drogas. Hay personas, o sea, como en una supervisión escuché algo así como alguien que gastó, no sé, 17 millones de pesos en pornografía, ¿cachai? O sea, como hay gente que igual puede estar en esa, como... Pero... Eso, ¿no? Pero yo creo que así como el alcohol puede ser una adicción y todo, acá en Chile es como la cultura alcohólica máxima y nadie le pone la tacha o el scratch como, no sé, como hasta que ya lo es, porque se supone que no sé, no porque tú consumías algo va a ser al tiro adictivo, imagino. Pero sí tiene esa carga también, pues. Tal vez como que por ahí pasa esta como de la oscuridad. Yo pensaba en que también ahora estamos en una página que es distinta hace poco tiempo atrás, ¿no? Como cuando uno era pequeño o adolescente, siento que todavía estaba muy instalada la idea como de mancillar algo, ¿no? Como especialmente si volvemos al tema del feminismo, como la idea
de la feminidad que no desea o que está como predispuesta para algo o que debe avergonzarse o no sé. Yo me acuerdo que cuando comencé a hablar como de masturbación con mis amigas tenía como 20 y algo, ¿cachai? Ni siquiera como 20, no sé, cuando recién entré a la carrera como que no hablábamos de eso, como, ¿cachai? O veía las películas o Sex and the City que decían weas así como, no, es que es como, no, que eso es como, no, como que podía hablar de sexo con hombres, pero no de que tú te quisieras masturbar, ¿cachai? Esa es una idea de hoy, como, entonces como que también pasa por ahí, como, ¿no? Como un poco como que la sexualidad siempre ha estado asociado como algo como oscuro. Incluso hay cosas que son más oscuras que están mucho más al aire libre, ¿cierto? ¿No? Como la violencia, ¿cachai? Como, pero sin embargo la sexualidad está asociada a eso. Y yo no sé ahí si porque pasan muchas cosas por ahí, como el control de los cuerpos, tal vez incluso como ya si uno se va como en un rollo como no sé, de la herencia, así como medio futbolistiano, como las guaguas que vayan a tener y tener control de los vientres, quién sabe por qué tanta oscuridad asociada al placer, ¿cachai? Como, o a que tal vez no vaya a cumplir con los deberes de los mandatos sociales por estar gozando, no sé, como, no sé qué opinan ustedes. Es que me parece súper interesante el tema de la adicción, perdón que me meta, pero es que le estaba dando vueltas también justo la hora porque aparece un montón en los relatos sobre lo pornográfico y me he dado cuenta, esto es algo que quizás debiésemos investigar más nosotros que estamos en las pornografías, me lo apunté para investigarlo más, pero me doy cuenta que la adicción se asocia a personas, estas personas adictas, o están contenidos que producen adicción. Y eso depende mucho de quién es la persona o cuál es el contenido. Porque si es una persona de clase alta, que tiene mucho dinero, no sé qué, el problema no es la persona, es el contenido. El contenido es malo en esencia. Pero si es una persona pobre que vive en la periferia, lo malo o el problema se pone sobre esa persona. Ese problema tiene tendencia a la adicción. Eso pasa también con el contenido. Lo pornográfico es un contenido que en esencia parece que fuese que produjera adicción. No pasa con contenidos como por ejemplo lo religioso. O sea, hay gente que es realmente adicta a cuestiones religiosas y nadie va a decir que ese contenido es adictivo. Entonces es muy interesante porque está, claro, hay cuestiones de clase, de raza y cómo analizamos los contenidos también. Si eres una persona potencialmente adicta o es un contenido potencialmente adictivo, depende mucho de estas lecturas también. Tengo esa impresión. Hola. Bueno, no sé, me quedé pensando la cosa del erótico como un término no sé, un poco más limpito que otro lugar. Y yo he pensado mucho sobre el término postpornográfico, postpornografía, porque para mí hoy día la postpornografía ya queda, no sé, me lleva a un lugar muy parecido con el erótico, como un término limpito que al arte le gusta. Pero no sé, traer eso para problematizar, escuchar un poco ustedes, porque escuché el término postpornografía acá, pero sin problematizarlo, ponele. Y no sé, para mí está entrando en obsolescencia ya, como... En Uruguay vivimos en el pasado. En Uruguay vivimos en el pasado. A pesar de las redes y todo, de que algunas cosas han acortado las distancias o lo que sea. Por eso comentaba al principio, ¿no? Es como mi trabajo, por ejemplo, se empieza a ver enmarcado para mis colegas en el laboratorio, no sé, Sofía hace post-porno, hago post-porno, como me empieza a pasar esto, pero voy a Berlín y cuando vuelvo, no, mira, parece que
porque hago porno, no hago post-porno. Pero lo que sucede es que no sabemos qué es el post-porno. Entonces la gente, ¿no? Amigos, amigas, amigues, colegas, allegadas que están en la temática, que laburan, que creo que hacen post-porno, pero no lo saben. Sucede eso, me vienen a preguntar de qué se trata. O sea, las actividades que hemos tenido son: Lauri ha venido a Montevideo, presentó sus libros, hicimos un par de talleres, pero es como muy endogámico, me parece. Siempre quedamos como entre unas 20 personas. Entonces como que no. Desde mi experiencia es como podemos seguir diciendo que por ahí estaría bueno pasar por esto, ¿no? Bueno, sí, ¿qué es el post-porno? Para luego poder esto que vos decís, dejarlo obsoleto. Oye, sí, yo estaba pensando en eso también, como en las necesidades de los grupos endogámicos que decís tú, porque igual al final siempre es como que un poquito endogámico, porque hay personas que se interesan más, ¿cachai? O de que mantienen una constancia y hay un flujo de otras personas que vienen ahí como a explorar, se sienten cómodos, incómodos, van y vienen. Pensaba como que acá en Chile uno ha visto 10.000 veces cierto tipo de perfo, pero igual deja la caga cuando la haces para la prueba, ¿cachai? Entonces no es algo que esté superado fuera de nuestro grupo endogámico. Porque sí, el post-porno es como pic acá, yo siento como 2014, ¿cachai? Como que ahí se erigían banderas y hoy día siento que se está erigiendo banderas como desde el feminismo y después del transfeminismo y como que siempre hay una consigna, ¿no? Y uno busca ponerle nombres para situar, yo creo, coordenadas de lo que uno hace, pero también por eso dije como llámenlo como quieran, ¿no? Porque también, lo mismo que recién comentaba, como en taller como medio filosófico pensando que era el terrorismo, ¿no? Como a propósito de uno trabajaba como con la idea de hacer un porno terrorismo y como que me di cuenta que era mucho más lúdico el terror que uno hacía, porque uno como que realmente no hace un terror que me podría incluso terrorizar a mí, ¿cachai? Como que incluso me dijeron como, ya, pues ¿cuál sería como la piedra de tope de lo que nunca nadie va a tolerar hoy día la transgresión y claramente la pedofilia, ¿cachai? Y ahí quedáis, pues, porque uno no va a ser, ¿cachai?, terrorista con eso. De hecho, como que yo ahí pondría mi límite, a propósito de lo que leí, ¿cachai? Y mi tolerancia, como no lo voy a tolerar y punto. Por eso también la pregunta de ¿te molestan mis límites? ¿No? Y cada uno se va a tener que ir construyendo cómo pensarse ahí. Y qué sería esto de lo malvado, de lo oscuro, y al final creo que uno como que aceptó un poco esto del consentimiento, ¿no? Como si alguien no puede dar su consentimiento, eso no tiene que traspasar ese límite, ¿no? Puede llegar después como otro pensamiento a incluso cuestionarse eso, pero yo pienso que son más bien decisiones, ¿cachai? Como quedarse ahí en las decisiones de uno. Eso podría agregar también. Yo igual podría agregar justo algo que me pasó hace poco, que a una amistad que toma fotos le dije que quería hacer una revista porno. Y ella me comentó como ideas que tenía para las fotos que podíamos hacer, y yo le dije, no, pero es que eso es como muy discreto, muy post-porno, yo quiero así como porno. Y justo yo también, y ella me dijo como, pero ¿por qué esto no puede ser también como porno? Yo era como, no, yo quiero algo explícito, como que se vea. Y eso también me llevó a mí a preguntarme como, ¿dónde estaba entendiendo yo el post-porno? ¿Dónde estaba entendiendo yo el porno? ¿Y dónde estaba entendiendo yo como lo erótico? Y también darme cuenta que a veces jugaba como con esos términos, dependiendo del espacio. Como a otra amiga que tiene una editorial, a ella le dije, quiero hacer una revista post-porno, no una revista porno. Entonces como que ya después yo me caché como, yo también estoy como jugando con esos términos para ver dónde me dejan entrar, en qué espacios y cómo inteligentemente puedo, en qué momento nombrarlo, pero sí creo que es algo como importante de si seguimos como solo en ciertos espacios como nombrando arte erótico o post-porno y en otros como esto es porno, como cuándo va a entrar también, ¿no? Y creo que eso es algo como igual súper válido y que tenemos que también pues ponerlo a discusión o como problematizarlo más.
como un festival de cine y placeres críticos. ¿Qué fue? No, he levantado la mano, pero no me vieron. Sí, estaba escuchando atentamente desde la caseta de proyección y quise bajar a comentar a propósito de la intervención que hizo Laura, la pregunta de Pauli, y quizás también para contribuir desde donde actuamos en Excéntrico, ¿no? Dentro del panel. Primero, sobre el tema de la adicción, que me parece súper interesante a propósito de la relación entre fotografía y mismo, ¿no? Hay todo un trabajo, creo que es muy interesante, como de contribución de, bueno, los estudios pornográficos, ¿no? Porque son un poco más anglo, que tienen investigaciones específicas sobre audiencia, y una cosa que han problematizado, que me parece súper interesante para el debate, es cómo los usos del modelo de adicción se utilizan para normalizar de forma sexista el placer específicamente, ¿no? Porque de hecho la idea de la construcción del adicto es una idea masculinizada, ¿no? O sea, los que son adictos al porno son varones heterosexuales, etc., ¿no? Entonces, a través de la difusión de estos modelos como de adicción, lo que se termina también reforzando es la idea de que cuerpos femeninos, mujeres, etc., no verían pornografía, no estarían por tanto expuestos a esa adicción y serían sujetos no deseantes en ese sentido también, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también cómo los modelos norman, ¿no? Como una idea sexista del deseo, ¿no? Del placer. Solo quería contribuir como con esta idea porque me parece muy interesante, más allá de problematizar si esa adicción existe o no, ¿no? Y esta idea como de normalización de, o sea, los usos que tiene el modelo, eso quiero decir, ¿no? Los usos que tiene este discurso. Y respecto a lo segundo, creo que es una discusión súper interesante también, ¿no? Porque nosotros, al menos en Excéntrico, cuando comenzamos el 2019, de hecho me puedo remontar un poquito más para atrás, o sea, cuando empezamos a programar en ese tiempo con Paula en Cine B y hacíamos la sección dentro del Festival Cine B de cine explícito, se le llamamos sección post-porno. ¿Qué es lo que nos pasó en esa época? Que la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué es el post-porno? Entre nosotros asumíamos que lo sabíamos, pero la gente no tenía idea qué era. Y era un gatillador, aquí hablo desde el punto de vista de la recepción, ¿no? Como de la audiencia que nos llama para generar un movimiento de receptividad de un contenido. La gente quiere post-porno, entonces teníamos que explicar. Y explicar es como definir, cerrar y con todas las problemáticas que eso trae. Fue interesante ese momento como ejercicio porque nos obligó a pensar la pospornografía en primer lugar dentro de un contexto de ciertos códigos y acciones que se venían desarrollando en Chile, pero también ciertos referentes que no estaban estrictamente aquí. En ese minuto, estamos hablando del año 2010, 2011, ya había una trayectoria de acción postpornográfica en Chile y de hecho de tráficos como en el sur, ¿no? Y mucho de eso era de acción directa. De hecho, mucho de lo que se hacía eran registros de acciones en la vía pública. No estaba pensado para cine, era muy interesante eso, era mucho más de registro de performance, como al menos acá, ¿no? Algunas cosas se produjeron, pero en gran parte era mucho registro. Y algo de lo que se hacía en Barcelona también era mucho eso, que era un referente con el que dialogábamos bastante. Pero luego empezamos a encontrar toda esta como pornografía otra, que no necesariamente se autodenominaba a sí misma postpornográfica, que se producía en otros contextos. En ese minuto estábamos programando películas de Bruce LaBruce, de Anne Sprinkle, sí, se podría decir que evidentemente mucho el concepto viene un poco de ahí, ¿no? También. Pero otros realizadores, ¿no? Gaspar Noé en su minuto, bueno, gente de Suecia, de los colectivos que hacían porno feminista ya en esa época, que también desecharon ese concepto después, etc., ¿no? Entonces, y cuando empezamos Excéntrico, yo creo que había una incomodidad con usar el concepto de postpornografía, porque sentíamos que a ese punto, ya años después, lo postpornográfico era entonces una suerte de justificación, para no decir que derechamente mostramos porno. Y eso era incómodo. Era incómodo porque era justamente con lo que queríamos luchar. O sea, la idea de que hay que justificarse para mostrar pornografía, entonces hay que ponerle un post, o un ético, o un feminista, o lo que sea, ¿no? Entonces quisimos rescatar el concepto de pornografía, pero al mismo tiempo tratando de pensar cómo presentarla para que el público también venga, porque creo que gran parte de la discusión de este panel es que efectivamente, creo que Laura también lo dijo antes, decir porno no es decir cualquier cosa al final, ¿no? Es una palabra que carga estigma, tiene un montón como de cosas encriptadas.
Y por supuesto que entre muchos que estamos aquí, probablemente eso no nos genera un problema, evidentemente, pero si uno quiere abrir al público con todos los objetivos políticos que hay detrás, abrir un espacio de exhibición para que más gente vea, se abre la posibilidad de que también personas accedan al contenido y al mismo tiempo con eso contribuir a la continuidad de la producción. Todo eso creo que está como muy conectado, ¿no? Entonces le agregamos críticos. Para al menos decir, es porno, y lo crítico, bueno, lo podemos explicar de distintas maneras, ¿no? Pero reivindicar la palabra pornografía, no como post-pornografía, ¿no? Entonces, solo quiero arrojar esto acá, no es solo un comentario, ¿no? Pero como compartiendo un poco el ejercicio que nosotros hicimos como en relación a esta misma pregunta. Y nos pasa mucho en las discusiones acá también con el público, como ya no solo en el plano de los nombres, sino de las obras. A veces nos dice el público, oye, pero vine a ver una muestra porno y no me excité. Y no me excité, pero otros después te dicen, me encantó, me calenté un montón. Y tú dices, bueno, te posibilita abrir un debate sobre esa versatilidad de la excitación, pero hay veces también que nos dicen, oye, parece que esto que porno que ustedes muestran como que mucho discurso. y hay poco explícito y como que parece que todo tiene que ser súper poético y no sé qué, y parece que nos estuviéramos justificando en la representación. Es súper interesante, todas esas capas, creo yo, como que están cruzadas con tu pregunta, Pauli. Yo simplemente las dejo arrojadas, no es una pregunta, es simplemente como un comentario, porque son inquietudes que también nos atraviesan a nosotros. Hola, gracias chicas por todo su testimonio genial. Que encuentro genial que haya tirado el comentario al compañero acá antes del que tenía yo pensado, porque es totalmente lo contrario. ¿Okay? Yo investigué un poquito de la pornografía en una época en que veía demasiado porno y me puse a mirar de dónde nace, dónde están los orígenes. Me imagino que más de alguno acá lo ha hecho. Y una de las primeras películas porno que salen en blanco y negro, cine mudo, era de un hombre abusando de una mujer. O sea, una mujer dormía en una cama y él la acuesta, le saca la ropa y ella estaba dormida, y eso era una violación básicamente. Y hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todas las cosas masivas comunicacionales, estaba el hombre en el centro y todo era de los hombres para los hombres. Y el mundo lo hemos ido cambiando para que, y a través del feminismo y a través de otras corrientes, para que todo sea distinto, para que todos tengamos el mismo espacio, la misma opinión, o el mismo derecho a existir. Y en ese sentido siento que la palabra porno y la industria de la pornografía tiene su origen en el patriarcado. Tiene su origen desde el hombre hacia los hombres. Y yo siento que tratar de cambiarlo o de resignificarlo es una lucha bastante contradictoria en sí misma, ¿cachai? Porque agarrándose de algo que es un comentario nomás súper corto, no quiero dar la nota, pero agarrarse de algo que representa el patriarcado, ¿cachai? Y tratar de darle una vuelta, siento que es algo súper interesante para debatirlo, porque ¿por qué no tomar otra cosa? ¿Por qué no hacer un inventario y que la pornografía tradicional, por decirlo de alguna manera, porque ahora está el post-porno, el porno antiguo, no sé, se abola, o sea, se vaya a la mierda, ¿cachai? Porque hoy en día tú ves que lo que más genera plata y visualizaciones en internet, digamos, en este mundo que sigue siendo súper patriarcal en nuestro mundo occidental, es la colegiala, es el abuso, en el fondo, camuflado de distintas maneras. Entonces, eso siento que encuentro interesante conversar. Tengo que contestar. Sí, no, yo creo que eso es pues, como que, no sé si, como el mundo es totalmente patriarcal, es como existir en este mundo o no. Y te dejáis como abusar o
o como que yo siento que hay como una discusión que no podría estar mucho rato, pero como que las normativas de la violación implican este como crimen a la mancillación del cuerpo, como la persona es violable en tanto puede humillarla, ¿no? Como que la violación tiene ese como sentido como de que pérdida de humanidad casi, y en ese sentido como que casi como que si jugáis un poco con el deseo como de no dar el consentimiento, en realidad te estés cambiando una posición que puede ser el juego del BDSM de la sumisión, ¿cachai? Como pensar esto como el amo y el esclavo, como que hay un conocimiento donde no podéis como desarmar algo si no está desarmado de base, pero igual tenéis que seguir existiendo en esta realidad. Entonces, como, claro, que uno se lo dice de repente como con la falta de consentimiento, tiene que ver porque erotizaste la sexualidad o se te fue enseñada de esa forma, pero tampoco podéis dejar de gozar o de sentir placer o sentirte culpable, más encima tú como en la posición de mujer, que eres la que justamente está todo construido para que no puedas desear, ¿cachai? Y para que no puedas aparecer como alguien que desea. Entonces por eso al final se habla como de un consentimiento que se da en cualquier momento para que tú sepas que puedes hacerlo, porque claro, uno tiene que empezar a construir como límites nuevos o lineamientos nuevos, y también hay veces que eso te va a molestar o a cortar el placer también, como lo señalaba. Pero yo creo que va por ahí, que hay matices y que son dualidades porque no está resuelto, ¿cachai? Yo creo que, pues es que también podemos tener deseos, dirían, de tintes patriarcales, no sé, como, o sea, pago por mi porno, pero también me encanta ver YouPorn, la verdad, y como no encuentro que esté mal, como que disfruto ver videos, ahora sí que, no sé, los básicos de colegialas o cosas así, como una mentalidad básica, a veces, o también poder, o sea, ver un buen video de, por ejemplo, el YouPorn, ¿no? O sea, como puedo ver ambas cosas y como que no encuentro que sea como estar, o sea, como no tener una perspectiva crítica. También por otro lado, iba a decir, ay, se me olvidó como... No, tenía algo pensado. Sí, y también por otro lado pienso que como... O sea, quienes nacimos, por ejemplo, en estos cuerpos, ¿no? O sea, que cuando nacemos y somos socializadas mujeres, ¿no? O las personas de las disidencias, sabemos qué es la violencia, o sea, como estoy segura que muchas de nosotros hemos vivido violencia, como tenemos la capacidad y la agencia de poder nombrar y decir qué es violencia y qué no, y también poder decir que podemos fantasear, ¿no? Con una violación, podemos fantasear con ser perrites, podemos fantasear con cosas que pueden ser muy pervertidas, muy morbosas, pero porque eso mismo es como tener la agencia de decir, como estoy deseando esto, o sea, incluso si me está doliendo algo, es como es un dolor que deseo, como un dolor que quiero experimentar, un dolor que quiero vivir, y creo que ahí también es como esa potencia que está súper fuerte, pues por ejemplo en prácticas como el BDSM. Y para mí es lo mismo en consumir esos contenidos, como, o sea, sigue siendo desde una perspectiva crítica, como poderlos agenciar de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de poder gozar como queremos sin reprimirlo. Para mí sería mucho más darle al patriarcado como decir, ay no voy a ver porno, no voy a ver como ese video básico de una colegiala o no sé, de incesto, cualquier cosa como... O sea, yo sí me posiciono desde ahí y creo que está chido también como pagar por el porno, también si quieres consumir cosas básicas como de YouPorn, vientos, como... Te invito a quedarte a la muestra, compañero, a ver las películas con nosotros. Sí, yo creo que ya tendríamos que ir cerrando el panel, pero quería comentar algunas cositas justo sobre lo que salió. A mí me da la impresión de que lo pornográfico
más que con, bueno, también, sí, hay una historia que no podemos negar, pero más allá del problema sobre la violencia y las mujeres y el patriarcado, también hay una política sobre lo visible, sobre lo que puede ser visto y lo que no, que pretende ser descrita a través de lo que entendemos por lo pornográfico. Lo pornográfico tiene mucho que ver con aquello que no puede ser visto y que sí puede ser visto. Hemos ido tensionando esta idea del excéntrico y también las compañeras en los trabajos que hacen. Y en nuestros deseos perversos, obscenos, cochinos, como decían, hay mucho que queremos que se haga visible. Y también hay otra cosa interesante, que es que la lectura sobre, cuando hablamos de pornografía, casi siempre hablamos sobre ver pornografía y quién ve la pornografía y qué es lo que le gusta y no sé qué, hemos conversado eso, pero aquí también habemos realizadoras de porno, hacen porno, son agentes activos en la realización pornográfica y que en ese ejercicio de hacer porno están haciendo visible cuestiones que en la política de lo visible no eran posibles de ser vistas, que son esos deseos perversos que existen en cuerpos que han sido socializados como mujeres. Ahora que estamos hablando de eso, pero también un montón de otras formas de deseo, fantasía, entonces también, ¿qué es lo que sería interesante que saliéramos con la pregunta sobre sigamos dándole a esta pregunta sobre la interacción entre lo porno, lo erótico, el trabajo que hacen las compañeras, pero también con cómo es una vía para un hacer, para un quehacer específico que pone en vista deseos de quienes no habían sido considerados sujetos de deseo. Y bueno, también volver a esta idea de la política de lo visible, que también para nosotros es súper importante. Yo creo que ya deberíamos ir cerrando, estamos muy pasados de la hora, así que bueno, de todas maneras no podemos pasar afuera y seguir conversando porque quedaron algunas preguntas todavía. Quiero agradecer a las compañeras que vinieron a compartir sus trabajos, sus ideas, sus reflexiones, y Chel, Has y Sophie, un aplauso para ellas, por favor. Muy placentero escuchar esta diversidad de acentos también. Sorry.